Seguimos aquí en Cisco Live Cancún 2019, un evento donde estamos aprendiendo, donde estamos emocionándonos y llega un momento donde ahora nos vamos a poner a divertirnos. Yo me voy a divertir mínimo, no sé si mis invitados también, pero antes de llegar al momento de diversión, quiero presentarlos. Estamos de este lado con Fernando Rodríguez. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Charlie, ¿tú? Muy bien, gracias a Dios. Fernando, platícanos un poco de qué haces en Cisco, cuántos años llevas aquí en la familia Cisco. Bueno, Charlie, llevo con Cisco 19 años, tengo la bendición de estar acá y estoy actualmente mirando todo lo que es el desarrollo de canales y alianzas, específicamente en la arquitectura de multinube y data center para Latinoamérica. Qué increíble y qué punto de conexión para tantas personas, porque te toca ser el genio detrás de toda la tecnología, me quiero imaginar con multinube. Es un equipo, es maravilloso ver un equipo y entender a esos canales como el equipo extendido para llegar de cara a nuestros clientes. Muy bien, muy bien. ¿Y cuántos años llevas? 19. 19 años en la familia Cisco, eso es algo increíble, impresionante. Me voy a pasar ahora de este lado. Miguel Barajas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Duda, ¿tú qué haces? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Estás feliz aquí? Bueno, feliz siempre. Siempre estamos felices cuando estamos acá en Cisco Live. Yo tengo 5 años en Cisco, soy nuevo comparado, el novato. comparado con Fer. Llevo la estrategia técnica de Data Center y Cloud para Latinoamérica. Básicamente me toca empujar esta parte técnica de esta tecnología que, bueno, es súper importante para Cisco. Claro, y me quiero imaginar que entonces entre ustedes dos colaboran todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ya odias la llamada del uno del otro, ya sabemos que hay un problema, vamos, no, es todo en paz. Nunca problemas, siempre soluciones. Esa es la actitud. Y esa frase queremos ver si es cierto, porque yo ahorita los voy a poner a prueba. Vamos a ver qué tantas soluciones vamos a encontrar. Donde vamos a tener una ruleta que va a estar girando, y de hecho en este momento voy a poner arranca la ruleta, porque les voy a hacer preguntas mientras que está corriendo. Dependiendo de la categoría, va a ser la pregunta. Entonces, vamos a ver qué tanto saben uno o el otro. Los vamos a poner a prueba a ver quién sabe más de este mundo de Cisco Live. Entonces, cayó la ruleta justo ahora que dice, bueno, así o más fácil. No, bueno, te va a tocar una pregunta muy sencilla, no te preocupes. La pregunta dice así: ¿cuáles son los desafíos clave para preparar un centro de datos para el mundo digital? Bueno, yo comenzaría diciendo que el mundo digital tiene sentido justamente en la medida que las empresas van adoptando ese mundo digital en sus diferentes procesos. Y esa adopción tiene mucho que ver justamente con el mundo de las aplicaciones. Y allí es donde tiene que comenzar toda la discusión. Un data center existe porque existen aplicaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo, sin embargo, Charlie? Es que las aplicaciones están cambiando dramáticamente de lo que conocíamos unos años a lo que conocemos ahora y lo que vamos a ver más adelante. Claro. Las aplicaciones están completamente distribuidas. Sí. Y nosotros como usuarios finales vemos a veces solo la interfaz simple y sencilla, pero hacia atrás hay un ambiente hiperdistribuido muy complejo. Incluso parte de lo que algunos analistas como Gartner dicen es de acá a unos 3-4 años, 75% de los datos van a ser procesados por fuera de los centros de datos y de las nubes como la conocemos hoy en día. Entran unos parámetros nuevos como el borde, multinube, centros de datos y en últimas es una interacción de todo. Entonces, ¿qué es lo que yo te diría para responder tu pregunta? ¿Cuál es el reto que tenemos que tener? Los datos se deben procesar lo más cerca posible a donde se originan. Totalmente. Y en ese sentido, el concepto de centro de datos, es decir, yo traigo los datos a un centro, está completamente reevaluado. Hoy en día lo que buscamos es ir a donde se generan esos datos. En vez de que vengan los datos a ustedes, ustedes buscan los datos. Correcto. Muy bien. Y ese es el reto principal en el que tenemos que adaptar todo lo que es nuestra estrategia. Yo diría, ¿qué dirías? ¿Palomita? ¿Le damos el punto? Bien. Palomita, le damos el me punto. parece. Muy bien. Ok. Ya vimos que la primera categoría estuvo fácil, pero vamos a ver ahora porque arranca la ruleta en este momento, donde vamos a poder ver qué te va a tocar a ti. ¿Me toca a mí? Sí, te toca. Entonces, viendo la animación, ahora ya corriendo, necesitamos saber, posiblemente si cae en rojo, no te lo recomendaría mucho. Debe de ser de las preguntas más difíciles que podemos encontrar, porque yo sí le tendría miedo, la verdad. Y viene llegando casi ahora, ok, azul. Nadie mejor que tú para saberlo. Entonces, es una pregunta que debe de caer muchísimo de tu lado, es algo muy sencillo. Entonces dice, ¿de qué manera los conceptos como nube, big data, IoT y movilidad desafían a los centros de datos empresariales y qué han estado haciendo las empresas para abordar estos desafíos? Mira, lo decía ahorita Fernando, el centro de datos ha cambiado. Sí. El centro de datos ya no es un lugar, ya no son esas 4 paredes las que estábamos originalmente acostumbrados, en donde teníamos pues racks y racks de cómputo y bla, bla, ¿no? Entonces, realmente al ser súper diverso o hiperdiverso este centro de datos, necesitamos tener control sobre esto y no solamente control, sino también tener una automatización de este centro de datos, tener una automatización completamente basada en la intención, ¿sí? Es decir, en vez de yo decir, voy a hacer
una automatización fija o algo que yo estoy diciendo, así se va a automatizar, si realmente la automatización debe ir cambiando y adaptándose a las necesidades del negocio y de la aplicación como tal. Ese es el primer pilar, automatizar. El segundo pilar, a final de cuentas, es debemos de tener un centro de datos. Otra vez, el centro de datos ya no está en un solo lugar. Sí. Cuando estoy hablando de centro de datos, estoy hablando En todos lados. en todos lados, ¿no? Entonces, por lo tanto, viene el siguiente challenge, que es asegurar toda esta capa de centro de datos, ¿sí? Entonces, tener un centro de datos construido desde la base en la seguridad es otro de los retos y pilares que estamos teniendo. Y por último, obviamente, toda la cuestión de tener un ambiente software defined, es decir, que no necesariamente tengamos la configuración de toda la infraestructura en la propia infraestructura, sino ya en una capa mucho más arriba, ¿sí? Que nos permite entonces tener un ambiente de multicloud, de multinube, completamente administradas desde un solo punto. Eso quiere decir que independientemente de dónde nosotros estemos desplegando nuestras cargas de trabajo, nuestras aplicaciones, nosotros debemos de tener un governance y un compliance completo, independientemente de la nube, el centro de datos o el lugar donde se esté reproduciendo. Increíble. A mí, yo estoy aprendiendo aquí, pero el único con el que puedo validar esa información es contigo. Entonces, ¿le damos palomita? Palomita. Palomita, muy bien. Ok, vamos 1-1, el marcador 1-1, pero ahora siento que ya vienen cosas todavía más difíciles. Ya pasamos las categorías fáciles, arranca la ruleta ahora. Vamos a ver, Fernando, la verdad es que me encantaría que cayera en rojo, me encantaría, porque de verdad es una categoría que a mí me provoca como un, uy, mírame, se está acercando, se está... Sí. Tengo miedo. Ok, yo me voy por la pregunta difícil. Gracias a Dios cayó, porque si no, yo ya estaba esperando ese momento y a ver a quién llegaba. Muy bien, tengo miedo. Es una pregunta que no es fácil. ¿Cómo está posicionado Cisco los frentes de sus centros de datos dentro de este contexto digital? ¿Ok? No sé, yo pongo atención nada más. Yo creo que hay una palabra clave para resaltar ahí y es arquitectura. Ok. Miguel lo estaba diciendo ahorita, todo el tema de automatización, todo el tema de multinube y todo el tema de seguridad. Sí. El punto es cómo articular todo eso, y ahí es donde te entra el concepto de arquitectura. Esa arquitectura tiene que tener un propósito, y ese propósito puede ser diferente para un cliente o para otro cliente. Incluso yo te diría, un cliente de una vertical de finanzas puede tener un propósito diferente a un cliente de una vertical de educación o uno de retail. Entonces, entendiendo ese caso de uso que va a tener eso, la arquitectura toma un sabor u otro, tomando siempre esos pilares de automatización, seguridad y multinube para dar respuesta a ese cliente. Yo creo que eso es un poco lo que venimos haciendo o tratando de hacer desde Cisco, entendiendo a nuestros clientes y adaptando este tipo de soluciones con cada uno de esos pilares. Y fíjate que cuando tú comienzas a ver eso, lo que te vas a encontrar en este mundo de data center es que siempre, cualquier aplicación que tú estés pensando, necesita 3 componentes para funcionar. Necesita conectividad o redes, necesita procesamiento y necesita almacenamiento. Total. Que tú lo quieras consumir en la nube amarilla, roja, azul, en tu data center, en el borde, es otro tema. Que lo quieras bajo un modelo de consumo A, B o C, pero siempre necesitas esos 3 pilares. Okay. El punto es entonces cómo desde Cisco podemos apoyar a nuestros clientes en entender eso y darles las herramientas para poder tener el control adecuado, de tal suerte que esas aplicaciones al final le entreguen la mejor experiencia posible al cliente final. Totalmente. Yo sigo aprendiendo aquí. Palomita, ¿se la damos? Palomita, ¿Le podemos dar medio punto si quieres? Completo. ¿No? ¿Se lo sabe? ¿Se lo sabe? Ok, muy bien. Entonces, vámonos a la siguiente parte. Vámonos con la ruleta también ahora para ver qué le va a tocar a Miguel. Yo la verdad es que me encantaría, no sé cuál sea la probabilidad en este momento de que caiga otra vez, tengo miedo, pero Espero sería que no. buenísimo. Me siento más emocionado. No, espero te juro. que no. La ruleta de Cancún, de Cisco Live Cancún 2019 es mucho más emocionante que cualquier otra ruleta en el mundo. Vamos a ver. Cae ahora. Ah, ok. Esta está sencilla. ¿Te la sabes o te ayudo? Okay, porque, bueno, digo, yo soy experto, como pueden verlo, totalmente. Sí, no, sí, no es cierto. Entonces no te conviene que te ayude. La pregunta va ahora. ¿Qué incluye la estrategia de automatización de Cisco? Bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿no? A final de cuentas, la cuestión de la automatización, lo decía hace rato, ¿no? Ya se acabó ese tiempo en donde simplemente automatizamos un flujo de trabajo y lo dejamos ahí. Y lo dejamos hasta ahí hasta que se rompe, Sí. ¿no? La idea es que realmente toda la cuestión de inteligencia artificial venga en juego para poder entender el contexto de la infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es entender qué es lo que queremos, cuál es la intención nosotros como administradores de un centro de datos, como soporte a la aplicación, que a final de cuentas es el fronting para el cliente, como bien lo decía Fer, ¿no?
lo que necesitamos entonces es que nuestra automatización se adapte muy bien a cómo vaya cambiando. Ok. No es lo mismo automatizar para la nube A que para la nube B, o para el centro de datos o para el Edge. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, lo que necesitamos hacer, decía esta parte, ¿no? Desacoplar el centro de control con el centro de datos. ¿Qué quiere decir esto? En vez de tener todas esas configuraciones y una automatización en el que yo digo qué es lo que tengo que hacer, yo simplemente declaro el estado en el que quiero que esté mi centro de datos. Ok. ¿Sí? Y que el centro de datos se automatice solo. Así se vaya desarrollando. Se vaya haciendo la automatización sola. Entonces, esa es la parte fundamental. La parte fundamental es la intención. Sí. ¿Sí? Y con esta intención, entonces, por medio del contexto de cómo esté mi centro de datos, hacer una automatización automatizada. Una automatización automatizada. Ese es un término que a mí me sorprende. O sea, el pensar nada más en automatización es algo increíble, pero una automatización automatizada, eso quiere decir que ya es otro nivel de tecnología. Obviamente este concepto no es un concepto formal ni nada, ¿no? Pero es una idea que se desarrolla y es algo que siempre veo en Cisco Live, que es vamos a llegar a un paso siguiente, un paso siguiente, un paso siguiente. ¿Palomita? Palomita. Palomita, perfecto, muy bien. Entonces ya vamos, el marcador ahorita 2-2. Vamos a ver ahora qué dice la ruleta. Uy, yo tengo miedo porque la verdad es que veo que está, tengo miedo todavía. Digo, Sí, ya no, pero ya contestaste salió, hoy. ya Pero es salió que rojo. ya vi que son expertos ustedes, entonces eso es bastante sencillo. Pero vamos a ver qué otra categoría necesitamos, algo de un nivel requerido alto. Ok, dice nivel experto. Ahí está. Nivel experto, ok. Venga. Eso, ok. Parece verde, pero es como tranquilito y de repente, ¡boom!, explosivo. Dice, la pregunta, ¿cuál es la recomendación para que las empresas latinoamericanas comiencen a modernizar sus centros de datos? Esta pregunta, involucra muchas cosas, pero un nivel experto lo puede resolver. Yo diría que el primer paso sería detener un momento. Ok. Digamos que lo que tú encuentras a veces en este mundo del centro de datos es que el día a día te consume. Y muchos, como lo decimos, es mantener las luces prendidas del data center te consume todos los recursos. Sí. La invitación es quizá hacer un alto. Y Mike mencionaba hace un momento la palabra intención. Ok. Esa intención puede cambiar de acuerdo a lo que tú quieras hacer en tu negocio y la respuesta que puedes tener son múltiples, incluso de acuerdo a las aplicaciones que quieras tener. Y esas respuestas incluso pueden ir cambiando con el tiempo. O sea, lo que es cierto hoy no necesariamente es cierto mañana. Claro. Entonces, cuando yo digo de parar un momento, es entender ese punto y alinear toda esa operación del centro de datos a lo que en últimas tu negocio necesita. Que vuelva a aparecer desde el punto de vista de data center las aplicaciones como ese punto central en el que necesitamos garantizar dos cosas. Ok. Uno, que la experiencia del usuario final y del cliente se garantice, pero dos, y esto es especialmente cierto en Latinoamérica, que se haga de una forma costo efectiva. Ok. Es decir, yo puedo correr una misma carga de trabajo en múltiples sitios. ¿Cuál es el sitio más óptimo para hacerlo hoy? Ok. Y probablemente mañana, de acuerdo al uso que tenga esa aplicación, la respuesta puede ser diferente. Entonces, si yo tengo ese proceso y tengo las herramientas de analítica que me permitan estar optimizando eso, voy a tener como proceso Claro. la mejor forma para estar siempre garantizando la mejor experiencia para los usuarios de las aplicaciones en mi data center y hacerlo de la forma más costo efectiva posible. Me encanta esa respuesta porque es un detente, analiza que ya tienes, construye con base a lo que quieres llegar a ser, ¿cierto? Correcto. Muy buena, palomita. Estamos siendo juez y parte, pero sí, palomita. Exactamente. Gracias, Mike. Estamos ayudando. Pero es parte de, así sucede. Muy bien, vamos a ir a una pregunta más. El marcador ahorita 3-2. Arranca la ruleta en este momento porque 3-2 el marcador. No te quiero poner presión. Es un momento difícil, es algo que no sabemos cuál va a caer, pero si no tenemos la respuesta correcta, posiblemente tengamos victoria de este lado. No quiero decirlo. no. Y se está acercando el rojo. Mi favorito, muy bien. Tengo miedo. Muy bien. Bueno. Estoy emocionado. Muy bien. Dice ahora, ¿qué otras tendencias pueden cambiar el entorno del centro de datos en los próximos años? Atención, marcador 3-2, no es por poner presión, pero ahí estamos. Fíjate que hay algo bastante curioso, Charlie. Ahorita Fer decía, lo que hoy es verdadero, quizá mañana no. Así es. Y los centros de datos y el cloud es tan dinámico que no solamente lo que va a ser, lo que hoy es real, mañana no, sino lo que hoy en la mañana es real, a lo mejor a mediodía ya no, y en la tarde vuelve a cambiar. Así de dinámico empieza a ser toda la cuestión de cargas de trabajo. Y así mismo, ese dinamismo se va hacia la tecnología, ¿no? Tenemos la cuestión de contenedores, de Kubernetes, ¿no? Toda la cuestión de Cloud Native,
que es, a final de cuentas, regresarle el poder al desarrollador. Ok. ¿Sí? Es decir, el desarrollador, ¿qué era lo que pasaba antes? Si él necesitaba un ambiente de desarrollo, tenía que esperar semanas o hasta meses para que la gente del centro de datos le pudiera dar este ambiente para poder desarrollar. Así es. El negocio no para. Jamás. El negocio necesita salir con esa aplicación. Así es. Entonces, regresarle ese poder por medio, como lo decía hace un momento, de Kubernetes, ¿no? Sí. Es que nos permite tener un desarrollo muy, muy ágil con todas estas tecnologías y tendencias de desarrollo ágil, de despliegue continuo, integración continua y todo esto, nos permite entonces darle esta agilidad al desarrollador para que haya un go-to-market de esas aplicaciones mucho más rápido y mucho más, con ciclos mucho más cortos para que a final de cuentas esa aplicación llegue a los usuarios y pueda ser adoptada y consumida de una manera muy rápida. Entonces, y para cerrar el tema, toda la cuestión de Cloud Native, ¿no? Que a final de cuentas no es qué es lo que está pasando, qué es lo que ha estado sucediendo estos últimos años. Todo el mundo tiene, si tú vas y preguntas a cualquier CTO, te va a decir, yo tengo estrategia de cloud. Tengo que estar para el 2020 tantos % de mis cargas de trabajo en el cloud. Pero de repente llegan ahí y dicen, oh, pero no me solucionó los problemas. Claro. Es más caro, tengo más problemas, no tengo gente que me ayude, bla, bla, bla. Y esto es porque a final de cuentas agarraron su aplicación de su centro de datos y se la llevaron al cloud, tal cual, sin hacer una refactorización de esta aplicación. Entonces, sacar provecho de todas estas tecnologías nativas de cloud, esa es la tendencia. Sí. Kubernetes es la tendencia y más que tendencia es la realidad, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eso es lo que viene, eso es lo que estamos viendo, no en los próximos años, ya. Es increíble porque justo la tendencia ahora se vuelve una realidad y lo que estamos esperando, los proyectos a futuro ya están llegando ahorita, el futuro es ahora. Entonces yo quiero agradecerles infinitamente el marcador 3-3. Tuvimos un empate en esta ruleta, algo que pocas veces se ve. De verdad, su área de expertise, su conocimiento es otra cosa. Les agradezco por estar en Cisco Live, gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí disfrutando de Cisco Live Cancún 2019.